Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa que comenta los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de la sociedad. Hoy con nosotros no puede estar el padre Javier Monroy, pero sí está con nosotros el padre Daniel Portillo y el padre Patricio Lynch. Muy buenas, bienvenidos. Saludos, Muchas qué gusto gracias. verlos. Lo mismo. Pues fíjense que hoy vamos a platicar de un tema que yo creo que les va a gustar bastante a ustedes que nos ven y a nosotros nos va a servir, que es el tema de la paz. Es un tema ya propuesto en varios programas, pero esta vez lo queremos hacer de manera diferente, por cómo estamos viviendo ya casi a mitad de año, cómo estamos viviendo nosotros la paz de manera personal, cómo estamos viviendo la paz de manera eclesial como miembros de la Iglesia y también la paz en la sociedad, sabiendo y teniendo este principio que pues la guerra es un fracaso de la humanidad, que dice el Papa Francisco. Y bueno, la guerra mundial, las guerras mundiales que hay en diversas partes del mundo, la guerra mundial no es en un lugar contra otro, sino son diversos focos que vamos viendo a través de los tristes acontecimientos que nos narran las agencias de noticias, y también la otra paz, ¿no? La paz personal. Por ahí yo creo que debemos de empezar. Y la paz personal empieza desde la oración, desde una paz que tenemos que obtener desde la contemplación. Y yo para esto quiero dar espacio y lugar al padre Patricio Lynch. ¿Cómo ves? Muy amable, monseñor. Bueno, saludos. Una alegría verlos. Y saludos también a todos los que nos escuchan y nos miran. El tema de la paz, creo que todos somos buscadores de la paz, todos anhelamos paz, no solamente en nuestras comunidades, en nuestros países, en el mundo, sino que de alguna manera también todos buscamos paz en el corazón. Es algo que anhelamos y, y que también le pedimos a Dios. Pensaba que la paz, en un sentido más profundo de la palabra, sabemos bien lo que significa la palabra shalom en hebreo, ¿no? Que no es solamente reducir a una sensación de bienestar, sino que tiene que ver con una experiencia de totalidad, de completud, de bienestar, como decía, de salud, de armonía. Y, y creo que acá se nos abre el desafío de cómo poder experimentar primero en nosotros esta sensación de completud, de totalidad, de armonía, porque si no, ¿cómo podemos construir vínculos y sociedades de paz si nosotros no tenemos paz en el corazón? Por eso me parecía muy sano lo que decís, Javier, de pensar también la paz personal, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a pretender una sociedad de paz si nosotros no tenemos paz en el corazón? Lo primero que se me ocurría es poder primero vivir reconciliados con nosotros mismos. Hay muchos que no tienen paz porque no se perdonan situaciones del pasado. La necesidad de poder también no solamente sentirnos perdonados por Dios, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Y a veces somos jueces muy rigoristas nosotros mismos, con nosotros. Entonces primero eso, reconciliarnos, perdonarnos, integrar nuestras historias y poder de alguna manera, desde esta experiencia de paz, ahí empezar a abrir puertas de paz y vinculaciones de paz con los demás. Eso es lo primero que quería decir. Y para darle paso a Daniel, no sé, Daniel, si estás de acuerdo, porque hoy en día muchos están diciendo que vivimos y adjetivan nuestra generación como la generación del miedo y la generación de la ansiedad. Y pensaba que estos tiempos donde hay tanta ansiedad, estrés y tanto miedo, bueno, desde una perspectiva también no solo espiritual, sino psicológica, ¿no? Pienso que muchas veces esta ansiedad viene derivada de entender la paz como un producto industrial, ¿no? Que inmediatamente uno tiene que concebir una idea, digamos, de prefabricada de aquello que uno considera que debería ser la paz o cómo uno puede alcanzar la paz o como un producto acabado. Recuerdo mucho el encuentro con los niños que realizó el Papa Francisco en el 2015, cuando hablaba de una cosa contraria al producto industrial, hablaba de la paz como un producto artesanal, es decir, que se construye algo día con día, ¿no? Momento a momento, con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro amor, con gestos de cercanía que se van teniendo con las demás personas. Eh,
en cierta manera era para subrayar que la paz se debe construir en cada momento y día a día, porque lo que puede generar la ansiedad que mencionas es pensar con estas ideas preconcebidas, que es adquirir este producto industrial donde cuando no lo tengo significa que no hay. Sin embargo, es un esfuerzo que se va teniendo, es, creo, una especie como de gimnasia que se va haciendo de la voluntad y de la fraternidad, también encontrarnos con un ejercicio de la paz, una gimnasia que implica un esfuerzo constante de hacer de la paz un ejercicio diario, donde pueda hacer ese esfuerzo artesanal para trabajar, para encontrar la solución a los problemas, a las necesidades que podemos encontrar en el mundo, en la sociedad, en las familias. Eh, en este sentido es buscar que esta eh, concepción de la paz no se entienda solamente desde una idea preconcebida o lineal o física, ¿no? Y ya por último, para terminar, era como entender que cuando eh, se tiene una malentendida también idea de la paz, se pueden generar también algunas psicopatologías, entre ellas puede ser la ataraxia, aquella que uno puede entender como una línea que no tiene una relación con la realidad, sino como que uno entra en un sistema donde aparentemente uno vive en una realidad de paz, pero en realidad no comparte con la realidad, ¿no? Para uno como humanamente entrar en una realidad auténticamente, tener una experiencia de paz, esa dialéctica, esta relación en el día a día, se requiere también tener contacto con la realidad. Y por eso la paz no es como un momento estático, sino que implica una dinámica que es un estira y afloja constantemente. Sí, yo sí quisiera redundar a lo mejor en la parte que dice Daniel, el esfuerzo. La paz requiere un esfuerzo de cada uno y sobre todo siento yo que una reconciliación con la propia historia personal que al final está enredada o interconectada con las historias de otros, ¿no? Entonces, primero requiere una reconciliación personal y segundo requiere de eso, de un esfuerzo. Y el esfuerzo al final siento yo que te da una sensibilidad para empezar a trabajar la paz en otros lugares, ¿no? Es decir, también viene de una fuerza para nosotros como creyentes, una fuerza que viene de Dios, no es tampoco solo un esfuerzo personal. Siento yo que lo que necesitamos es mucha reconciliación personal y también hablo en este momento desde México y desde el norte de América, ¿no? Necesitamos también una reconciliación en lo que es la historia de cada uno de nuestros países. Y eso no lo hace la clase política, ¿eh? Eso lo hace cada ciudadano. Pero bueno, no me quiero adelantar. Primero la reconciliación personal. Aquí Patricio se ríe. ¿Qué? No, no, Javier, coincido, porque para que haya procesos de sanación y que tengamos el fruto de la paz, 100%, lo que dije también al principio, reconciliarnos con nosotros mismos, perdonarnos, es el ABC de la paz. Y también quiero sugerir e invitar a todos a que pensemos lo siguiente. A veces pensamos la paz como algo que está afuera, como decía Daniel antes, un producto que tenemos que conseguir, que conquistar, como algo que viene del exterior. Al principio, Monseñor, decías algo de lo contemplativo. Lo que nos enseña la mística, el misticismo cristiano, es que la paz, primero es un don de Dios, y que la paz es dada por Dios, pero no desde afuera, es dada desde adentro. Si tomamos en serio que somos templo de la Trinidad, que somos templo del Espíritu Santo, si tomamos en serio esta expresión de los Hechos de los Apóstoles, que en Dios somos, nos movemos y existimos, necesitamos sí o sí tener prácticas espirituales. Ahí vendría lo que decían ustedes, ¿no? Tener el ejercicio de la voluntad, una disciplina, una gimnástica, una ascesis, donde todos los días podamos cultivar y poder conectarnos con esa presencia de Dios que me habita.
esta experiencia de shalom, de plenitud, de armonía, de bienestar, no está afuera, no es algo que yo tengo que ir a un lugar para conseguirlo, es algo que está dentro mío. Y lo que tengo que hacer es conectarme con esa presencia divina que me habita. Somos habitación de Dios, somos tabernáculo de Dios. Entonces, por eso la importancia de lo contemplativo, Monseñor, que decías, todos los días tener espacios de oración donde podamos silenciarnos y conectarnos con esa presencia divina, donde nos habita Dios, habita la plenitud. Y esta es la imagen, no algo que me viene de afuera, sino más bien algo que surge desde adentro, desde el Dios que me habita. Es justamente para darnos cuenta que, que cada acción y cada gesto que realizamos hacia los demás son gestos constructores de paz también, ¿no? Porque el auténtico constructor de la paz, pues es el que da el primer paso hacia el otro. Esto muchas veces es entendido como debilidad. Sin embargo, es como se debe entender o concebir ante todo como una fuerza, la fuerza de la paz en sí misma. Por eso pienso que convendría identificar como parte de la conclusión de esta primera idea que queremos compartir con ustedes, que la paz debe comenzar desde el interior, ¿no? Esta parte que subrayaba Patricio y Javier, es decir, como esta experiencia de paz que desde el fondo se nutre y que va con esfuerzo en el día a día, construyéndose a través de gestos y desde ahí que sea una experiencia artesanal de relación. Y es una experiencia artesanal de relación hacia adentro y también hacia afuera, me refiero con las relaciones. Por eso creo que ser artesanos en el interior nos capacita también para poder hilvanar también una relación artesanal también con los demás y obviamente hacia Dios. Ok, pues quedan unos minutos, ya vamos a finalizar este segmento porque luego vamos a hablar de una cosa bien interesante, que es la paz en la iglesia, dentro de la iglesia y la paz en el mundo. Nosotros tenemos que ser, como lo ha recordado muy bien el padre Daniel, y nos lo dice cada 2 por 3 el Papa Francisco, artesanos de la paz. Y la artesanía se hace con las manos, ¿no? Tenemos que forjar esa paz dentro de la iglesia y en el mundo. Esto es Eclesia Online. En un momento regresamos. Estamos aquí, esto es Eclesia Online, les habla Monseñor Francisco Javier Acero. En estos momentos estamos hablando aquí en este programa de La Paz. Con nosotros está Daniel Portillo, también está el padre Patricio Lynch. Hemos hablado de la paz personal, de ese proceso de reconciliación que tenemos que hacer todos los días cada uno de nosotros. Y ahora vamos a hablar un poco de la paz en la iglesia. Y digo, vamos a hablar entre todos porque es curioso cómo en las redes sociales y a través de las redes sociales, en vez de ser un instrumento que nos acerca, es un instrumento que nos está dividiendo en la iglesia. Y es curioso cómo hay estos pseudoprofetas en la red, sobre todo en YouTube, que son los que más éxitos tienen, que nos están hablando de pecado, nos están hablando de... Incluso, no me he encontrado alguno, cómo está criticando a una serie fantástica que está acercando a mucha gente a Dios, que se llama Los Elegidos, The Chosen, en inglés, y cómo critican estas buenas iniciativas, ¿no? Son los agoreros de la fe, profetas de calamidades, pero que tienen un exitazo tremendo y unos seguidores tremendos en la red, hablando todo el tiempo, metiendo miedo, más que hablando todo el tiempo, metiendo miedo y bloqueando a la gente en ese encuentro de apertura y de fe, de creatividad con Jesús. Y creo que pues en esto tenemos que tener muy bien claro y agradecemos a ESNE todo este espacio, el Sembrador Nueva Evangelización, a todo el equipo de sembradores que nos dan para decirles, no hagamos publicidad de lo malo, más bien hagamos publicidad de lo bueno,
que eso es una manera de empezar la paz en la Iglesia. Y todo aquel que no apoya al Papa Francisco no es de Dios. Todo aquel que divide no es de Dios. Patricio, adelante. Sí, interesante para discernir. Todos estamos llamados a discernir y especialmente San Pablo nos enseña que se discierne por los frutos. Todo árbol se conoce por los frutos. Si el contenido de lo que se expresa, como bien decías, Monseñor, genera división, estigmatiza a otros, evidentemente esos frutos no son de Dios. Si lo que escucho no me deja un buen sabor, y acá recupero lo central de nuestra fe. Nosotros proclamamos el Evangelio. Evangelio en griego significa buena noticia, algo que tiene sabor a bueno, que me hace bien. Entonces me parece importantísimo que podamos cultivar, así como ser artesanos de la paz, ser artesanos del discernimiento, poder cultivar esta capacidad de distinguir por los frutos aquello que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Eso importantísimo. Si lo que escucho me genera miedo, si me transmite una imagen de Dios que me genera miedo porque habla de un Dios punitivo, airado, enojado, que está dispuesto a condenarme y que me va a mandar al infierno, y me genera miedo, eso no puede ser de Dios. En la Biblia, esto es un dato curioso, aproximadamente la palabra no tengan miedo aparece 365 veces. Pareciera como una especie de sentido del humor de Dios que nos deja para cada día del año este recordatorio de no tener miedo. Es más, en la primera carta de San Juan dice, en el amor no hay lugar para el temor. Entonces, creo que el miedo es un opuesto a la paz. Si vivimos con miedo, no tenemos paz en el corazón. Y la tradición bíblica nos enseña y nos invita a no tener miedo. Y Jesús, cuando se aparece a sus discípulos resucitados, les dice, reciban la paz, les doy mi paz. A mí me llama la atención una dinámica, por así decirlo, que estamos viendo cada vez más frecuente dentro de las redes sociales, dentro de incluso la comunicación católica, entre comillas lo pongo. Aquella persona que dentro de la comunicación, dentro de Internet, dentro de las redes sociales, es aquella persona que usualmente quiere manejar mensajes provocativos, ofensivos, que están totalmente fuera de lugar, con la finalidad de boicotear lo que mencionabas, Pato, el Evangelio, ¿no? O sea, al final de cuentas es significativo darnos cuenta que muchas veces las problemáticas de discusión o las faltas de las fallas de conversación o la incapacidad para entendernos y dialogar se encuentra muchas veces al interno que al externo de la iglesia, ¿no? Esto pienso que genera también una reflexión al interior de nosotros como institución, como iglesia, para preguntarnos en qué momento nuestra forma de comunicación ha sido, digamos, tan cargada de odio, porque lo que proyectamos muchas veces en nuestra vida diaria, lo que la gente lee, son como nuestras limitaciones y nuestras fragilidades humanas, de unos peleando con otros, de unos exponiendo a otros, de otros hablando mal de otros, o sea, cómo el boicotear en contra de una persona resulta hoy perversamente antojable para otra persona que pertenece a la misma institución, ¿no? Es decir, tan fácil como hay una expresión que la he escuchado acá yo con algunos colegas en Vaticano que dice, caballeros pecho tierra, porque vienen los nuestros. Es decir, que cuidado porque vienen los nuestros. Cuando la indicación era que pecho tierra porque venía el enemigo, ¿no? Entonces es una manera también para darnos cuenta cómo cuando no se trabaja una cuestión también humana, cómo repercute en unas cuestiones que pueden lastimar también la integridad, la vida, la imagen de una persona y cosas que son irreparables después. Porque atacar la buena fama de una persona, difícilmente podemos darnos cuenta que esto podría ser reparable para la persona misma, ¿no? Fíjate que es bueno esto que has dicho, ¿no? Estos haters, estos odiadores, que tú pones algo sobre la vida,
que pones algo sobre la dignidad humana, incluso pones algo sobre el Papa Francisco y empiezan a ametrallar, ¿no? Yo me acuerdo que una vez saludé al que es el imán de aquí, el imán musulmán sufí en México por el inicio del Ramadán, el tiempo del Ramadán, y resulta que pues me salieron ahí gente que odia, que tuve que ir con el director de comunicación, oye, si quieres lo quitamos, ¿no? Me dijo que no, pero es que resulta que los que enviaban estos mensajes eran gente muy allegada a la iglesia, gente incluso que está en un lugar institucional de formación para laicos o para sacerdotes. Esto es lo que a mí me asusta un poco, qué estamos formando y cómo estamos formando. Porque lo que no podemos hacer es que en nuestros lugares formativos, bien sean para laicos como para futuros sacerdotes, estemos provocando, primero, ideologización y luego, segundo, odio. Esto no podemos permitirlo. El odio, Javier, lastima. Y yo quiero, ahora cerrando el programa, nosotros somos cristianos, creemos en Jesús. Y hace poco hemos vivido la Pascua, el Viernes Santo. Quisiera retomar este símbolo tan profundo, tan concreto que fue la cruz de Jesús. Y ahí me surge la palabra redención. Nosotros vivimos en una historia violenta, de odiadores, de ojo por ojo, diente por diente. Nosotros los cristianos tenemos que mirar a Jesús en la cruz, porque Jesús ¿cómo redimió? Él tuvo el coraje y la capacidad de cortar el espiral de violencia. A los que lo estaban matando no le generó odio y ganas de liquidarlos. No mandó del cielo una legión para exterminar a los que lo estaban matando, a los odiadores que lo estaban odiando y matando, sino que Jesús tuvo la capacidad de cortar esa espiral de violencia y ahí declararlos inocentes, perdonar a los padres porque no saben lo que hacen. Y esto es el cristiano, es cortar el espiral de violencia. Tenemos que parar con esta espiral de violencia. Y en definitiva, eso es redimir. Redimir es poner amor, que es lo que hizo Jesús, donde había odio. Redimir es poner paz donde había violencia. Había mucha violencia en la cruz y Jesús puso paz. Bueno, es poner luz donde hay oscuridad. Eso es redimir. Y si nosotros como cristianos lo único que hacemos es construir esa espiral de violencia y no lo cortamos, no hemos entendido nada. Estamos llamados a ser de alguna manera corredentores. A ir a poner paz donde no hay paz. A ir a poner el perdón donde no hay perdón. Si no, ¿qué somos? Somos una ONG. Si queremos ser cristianos, tenemos que, a ejemplo de Jesús, ser corredentores. Quiero terminar con esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Me parece Daniel, excelente como están terminando y justo eso, pienso que como un criterio de discernimiento en nuestros ambientes eclesiales sería, pienso, oportuno distinguir versus los ambientes de paz, cómo pueden haber las dinámicas, digamos, de troll, de odio que puede existir en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Y de aquí la necesidad de visualizar que de frente a ciertos trollismos que puede ser parte de nuestro lenguaje comunitario, la necesidad esta que mencionabas, Pato, de realizar estos ejercicios de, por un lado, de conversión que nos lleve también a la redención, ¿no? La redención como una misión de frente al odio es la parte con la cual quisiera finalizar. Es decir, que de una manera evidente los ambientes eclesiales están permeando este elemento tóxico de odio que vemos que llega a ser un elemento tan frágil que puede destruir a la comunidad en un momento. pues con estos sentimientos nos vamos, deseándoles la paz que pues nos desea Jesús en esta Pascua, nos la da, no nos lo desea, nos da, la paz les doy. Y con este sentimiento de paz les animo a todos los que nos ven a través de ESNE y de toda la red de radio y televisión, a través también de los que nos escuchan, bueno, pues que seamos mediadores. Allí donde estemos, seamos mediadores, porque desde la mediación
podemos empezar a ser artesanos de la paz. Muchísimas gracias, Patricio Lynch, muchísimas gracias, Daniel Portillo, muchísimas gracias a usted que nos ve aquí en el canal de ESNE, en El Sembrador, y nos ven también a través de nos escuchan a través de la radio, de las diversas plataformas de radio. Pues muchas gracias por seguirnos. Aquí seguimos, aquí estamos compartiendo con ustedes lo que vivimos cada día. Esto ha sido Eclesia Online. Les saluda Monseñor Francisco Javier Acero. Hasta la próxima.